¿Qué tal amigos? Sebastián Binsner con ustedes una vez más. Hoy les traigo un tutorial, un video en el cual les voy a explicar le voy a presentar una herramienta muy poderosa que les va a permitir apalancarse con las noticias, con las tendencias y sobre todo no van a necesitar escribir ustedes la información porque vamos a aprovechar la información que otras publicaciones han realizado, inclusive como digo, canales de noticia o páginas de noticia. Vamos a utilizar esa información para obtener tráfico hacia el lugar donde queremos dirigir. Puede ser un canal de YouTube, puede ser a WhatsApp, puede ser hacia un producto de afiliado como de Clickbank o JVZoo. En fin, el destino lo eligen ustedes. Simplemente lo que les voy a explicar es una herramienta que estoy utilizando ya hace tiempo con mis clientes para que vean cómo poder utilizar las noticias de otras personas sin caer en el problema de estar robando, como dicen con el problema del copyright, sino que simplemente ponemos una máscara, ya se van a dar cuenta, sobre la información de otros, pero sin perder la posibilidad de que le estamos enviando de alguna manera tráfico gratis a esa gente y nosotros aprovechamos ese uso. Bien, lo que les voy a mostrar entonces es una herramienta que se llama Replug. Replug es de un grupo que ha hecho muy buenas herramientas para el marketing digital. En este caso Replug lo que hace es crear una máscara sobre la página de otra persona, pero sin tergiversar la información que está en la otra. O sea, el contenido sigue siendo, el dominio no cambia nada, simplemente que le pone una máscara, como por ejemplo poner un banner al final, y ese banner sí direcciona hacia donde nosotros vamos a llevar al público que estamos presentando esa noticia. Les muestro el ejemplo, pero primero vamos a conocer un poquito a Replug. Replug, como les digo, lo vengo utilizando. Acá pueden ver las métricas que le aplico para mis clientes. Fíjense la cantidad de países, ¿sí?, que me están llegando visitantes usando esta técnica que van a ver hoy. Muy bien, lo primero que tienen que hacer en Replug es crear una marca, ¿sí? En este caso voy a tapar algunas de mis clientes, pero pueden ver, por ejemplo, una mía que direcciona directamente a mi canal de YouTube. Vamos a verlo aquí. Fíjense cómo estoy poniendo el canal de YouTube y el nombre, ¿sí?, con un logo que representa en este caso a esa marca. Además de crear la marca, van a crear campañas. ¿Qué quiere decir la campaña? Esto es lo importante. La campaña, lo que se crea es el tipo de máscara que van a poner arriba de las páginas de otras personas, pero que representa el llamado a la acción, donde el público que está visitando esa noticia va a poder encontrar la posibilidad de ir hacia otro lugar, que es donde ustedes los quieren llevar. Insisto, puede ser un canal de YouTube, WhatsApp, un producto de Clickbank, en fin, eso lo eligen ustedes. Les voy a mostrar cómo está creada, por ejemplo, esta campaña que es la del canal de YouTube, ¿sí? En este caso, lo primero que elegimos es, le ponemos un nombre. Acá en la versión que yo tengo no permite, pero sí se puede poner dominios personalizados si no quieren usar el dominio de Replug. Insisto, no es necesario, pero bueno, lo pueden utilizar. Fíjense cómo es un artículo en el cual yo ya traje, ya les voy a mostrar de dónde saqué este artículo. Pego en la página, ¿sí?, y me permite inclusive hacer llamado a la acción. Y fíjense lo importante, también podemos pegar el píxel de Facebook para hacer un rastreo, ¿sí?, mediante la creación de públicos, para luego poder hacer campañas publicitarias. Quienes entienden un poco de marketing digital o de Facebook Ads sabrán la importancia de poder pegar el píxel. Bien, supongamos, en este caso, fíjense cómo creé una máscara, y esto es lo que yo les decía. Acá está un banner en el cual, si la persona hace clic, fíjense la mano, los va a llevar directamente también a mi canal de YouTube. Ya lo vamos a ver en vivo, pero quería mostrarles esto. No se pierde la página de donde obtuve la información, pero sí lo importante es que le pone esta parte de máscara. Inclusive, fíjense cómo mantiene los clics originales de esa página, o sea que nos tendría que agradecer también, ¿no?, el dueño de la página, de que le estamos, de alguna manera, si llega a tener publicidad de AdSense, le estaríamos regalando posiblemente clics, ¿sí? Bien, una vez que crean la campaña, ¿sí?, ustedes fíjense cómo pueden elegir qué tipo de gráfica van a aparecer, si quieren un banner, si quieren
un botón hacia la izquierda, si quieren un pop-up de este estilo. En fin, eso queda a la creatividad. A mí me gusta mucho el banner porque es bastante simple, no ensucia la gráfica. También, esto es importante, pueden ser que les permite poner un form, en este caso hay que editarlo, ¿no? Un form donde la persona completa su mail y le llega X información. Para quienes les gusta crear una lista o obtener mail desde este tipo de información, es brillante porque no tienen que estar gastando en herramientas aparte. Simplemente esta herramienta tiene integración con varios autorrespondedores de mail. Es cuestión de poner el código y ya le permite llevar hacia su autorrespondedor la captura de mail. En mi caso sigo con el ejemplo, lo voy a dejar como banner, como estaba. Poner el próximo. Acá van editando la parte de texto, ¿sí? Esta que están viendo, tanto el botón como el título. Y acá aparece lo importante, que pueden poner el link hacia donde quieren enviarlo. En este caso yo lo envío hacia un mail, hacia mi canal de YouTube, pero en fin, eso queda a criterio donde lo quieren enviar. Igualmente le pueden hacer el seguimiento de UTM para quienes les gusta hacer analíticas y seguimiento craqueado hacia desde donde la gente está viniendo hacia su tráfico. Una vez que avanzan, pueden también elegir los colores, continúan, y esto es importante. En mi caso me gusta que aparezca a partir de los 5 o 10 segundos, otros solamente cuando la persona se está yendo de la página. Eso también queda a criterio. En el caso del banner no ensucia mucho, la gente puede moverse. En todo caso, no tendría problema de que le aparezca a los X segundos, pero también pueden opcionalmente elegir este mecanismo. Graban la campaña y ya les aparece disponible. ¿Para qué? Para empezar a trabajar los links. Los links significa de que ustedes van a traer un link de algún lugar donde hayan encontrado la noticia. Ya les voy a mostrar cómo buscar esto, y van a enmascarar, o sea, van a pegar ese link con la campaña que crearon previamente. ¿De qué forma podemos buscar? En este caso yo estoy con el marketing digital, pero imagínense que usted está en el nicho de mascotas, de perros, y quieren buscar una noticia, o quieren justamente traer una información para su fanpage de mascotas, y que en parte de la noticia le aparezca ese banner, esa máscara, llevándolo hacia un producto de ClickBank para que la gente compre un curso o un libro respecto de entrenar los cachorros y ustedes se ganen una comisión. Justamente piénsenlo de esa manera, de la infinidad de destinos que le podrían dar a esto. Les muestro el ejemplo de cómo buscar información, y sobre todo esto es importante, utilizar las tendencias o las noticias, que la gente le gusta mucho leer lo último, ¿sí? Insisto, pueden buscar cualquier tipo de información, hay información que es evergreen y siempre sigue vigente, pero el hecho de aprovechar las noticias ayuda muchísimo a que la gente lo lea rápido y que inclusive lo comparta. Les muestro en Google cómo buscar. Vamos con el ejemplo, en este caso vamos a buscar marketing digital. Me aparece como primera opción la parte de todos, pero me vamos a ir a noticias. Y acá sí tienen subidos, por ejemplo, 3 de febrero, ayer, 25 de enero, 13 de enero, 21 de enero, y encuentran alguna noticia que les interese, y lo único que van a hacer es copiar la dirección de enlace, lo van a traer a Replug. En este caso van a crear un link, y fíjense cómo lo primero que tienen que hacer es pegar la URL que habían copiado recién. Ya le levanta la máscara, ¿sí? Le va a levantar la máscara, y lo único que tienen que hacer en este caso es elegir yo ya lo había puesto, ¿no? El banner o el llamado a la acción que ustedes quieren elegir. También pueden agregarle tags. Fíjense que demora un ratito, pero lo levanta, y en ese sentido no pierde funcionalidad. Inclusive fíjense cómo aparecen los pop-up de esta gente. Si quieren ir a moverse dentro de la página de ellos también, y se mantiene el banner. Este ejemplo, una vez que lo graban al link, inclusive les permite hacer editable el link para que ustedes puedan acá cambiar el nombre si es que les interesa y ponerle algo acorde al título, ¿sí? Eso ténganlo presente, así como
como Bitly cuando permite editar en los cortadores, bueno, Replug tiene la misma función. Una vez que graban el link, lo pueden copiar. Y fíjense cómo esta es una fanpage de prueba. Yo puse, simulé un post con el cual acorté una de las noticias y la enmascaré con la herramienta de Replug y pegué como un post normal. ¿Qué pasa si yo hago clic acá? Me abre la noticia, el post, y a los 5 segundos, fíjense, debajo lo que va a aparecer mi banner con la invitación a mi canal de YouTube. Obviamente tiene que ver porque en mi canal de YouTube se encuentran bastantes tips y consejos sobre marketing digital y esta noticia es de ese tema. Y si eventualmente la gente está transitando, está navegando en la noticia y hace clic, dice, quiero ver el canal de YouTube, lo lleva, abre una nueva página y lo direcciona directamente hacia mi canal con la posibilidad directamente de suscribirse. Entiendan que esta herramienta lo que más le va a ayudar es a generar tráfico hacia donde ustedes quieran llevar, apalancándose de las herramientas, de las publicaciones que otras personas han hecho, pero sin robar la información, sino que simplemente enmascaramos y ponemos un banner debajo de ello y la información queda tal cual ellos la subieron, no le modificamos nada. Inclusive si la persona hace clic en contactarnos y deja su mail a esa página, bueno, de alguna manera son las reglas de juego porque ellos son los dueños de la página. Muy bien, les quería mostrar esa herramienta. Les voy a dejar un regalo al final de esta herramienta, al final de este video, que es cómo poder utilizar esta herramienta en forma gratuita durante 14 días. ¿Sí? En la descripción y en el primer comentario les voy a dejar el link de un formulario de Google que lo tienen que completar y yo por mail le envío el acceso a Replug para que lo puedan probar por 14 días. ¿Sí? Les va a aparecer la página la página donde presenta, si bien están en inglés, lo pueden traducir tranquilamente y pueden ir leyendo y viendo, por ejemplo, como les mencionaba, las integraciones que tienen con varios autorrespondedores, por ejemplo, con MailChimp, con ActiveCampaign, en fin, fíjense también, no lo estoy viendo acá, pero también Zapier integra directamente con Facebook. Entonces eso le permite infinidad de utilización de esta herramienta como para o enviar tráfico a un lugar donde ustedes quieran o captar mail. Eso es importantísimo. Acá están viendo lo de utilizar durante 14 días en forma de prueba. No tienen que hacer grandes problemas, solamente registrarse y luego, si les interesa, pueden empezar a seguir con el servicio con un costo de $19 el básico, que si bien tiene menos recursos, pero ya como para ir trabajando lo pueden utilizar, que es de $19 por mes. Fíjense que le permite una sola marca, 5 campañas y un solo píxel, pero insisto, y hasta 5.000 clics por mes. Con estas características como para arrancarles recontra sobra, porque luego sí pueden ir creciendo y haciendo el update de la herramienta para tener más funcionalidades. ¿Sí? No es más que eso, insisto, completen el formulario de Google, les envío por mail el acceso y no se olviden de suscribirse al canal si no lo han hecho, y obviamente también les quiero recomendar estos videos que están viendo porque también seguramente les puede ser de utilidad, y no se olviden que si tienen dudas o quieren hacerme una consulta, en los comentarios los espero. En el momento que pueda responder enseguida les dejo la respuesta.